La mañana del martes 6 de enero de 2026 amaneció con una noticia que volvería a sacudir los cimientos de la seguridad en Jalisco. En las afueras de Tepatitlán de Morelos, sobre la carretera federal 80 que conecta con Lagos de Morelos, un autobús de pasajeros de la línea Estrella Blanca fue interceptado por un convoy de hombres armados que obligaron al chofer a detenerse en un punto estratégico conocido localmente como el Crucero de San José. Lo que comenzó como un viaje rutinario de trabajadores, estudiantes y familias, terminó convirtiéndose en una desaparición masiva que hasta el momento mantiene en vilo a las autoridades estatales y federales. Testigos que lograron escapar del operativo describieron escenas de terror absoluto. Los sicarios, vestidos con chalecos tácticos negros y portando fusiles de asalto AR-15 y AK-47, descendieron de al menos 5 camionetas tipo pick-up sin placas y rodearon el autobús en cuestión de segundos. El operativo fue ejecutado con precisión militar, bloqueando ambos carriles de la carretera con 2 de las camionetas, mientras las otras 3 se posicionaban estratégicamente para evitar cualquier intento de fuga o intervención. El chofer del autobús, identificado solamente como Héctor G., de 52 años, originario de Zapopan, relató desde el anonimato cómo los hombres armados golpearon con la cacha de sus rifles las ventanas del vehículo mientras gritaban órdenes en tono militar. Todos abajo, esto no es un asalto, es un operativo. Quien coopere no le va a pasar nada. Fueron las palabras que resonaron en el interior del autobús, según múltiples testimonios recopilados posteriormente. Los pasajeros, aproximadamente 38 personas, según el manifiesto de la terminal, comenzaron a descender en medio del pánico, algunos llorando, otros completamente paralizados por el miedo. Entre ellos había trabajadores agrícolas que se dirigían a las huertas de aguacate en la región de Los Altos, estudiantes universitarios que regresaban a Guadalajara tras las vacaciones de Año Nuevo, y varias familias completas, incluyendo niños y personas de la tercera edad. No olviden suscribirse al canal y déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles información verificada sobre lo que realmente está pasando en nuestro país. Una vez que todos los pasajeros estuvieron fuera del autobús, formados en fila junto a la carretera bajo el sol abrasador de media mañana, los sicarios comenzaron un proceso de selección que varios sobrevivientes describieron como una revisión de identidades con una lista en mano. Uno de los comandantes del grupo, un hombre de aproximadamente 35 años, con acento norteño según los testimonios, portaba una tablet donde aparentemente consultaba nombres, fotografías o información específica. Este detalle ha llevado a los investigadores de la Fiscalía General del Estado a concluir que no se trató de un secuestro masivo al azar, sino de un operativo dirigido a extraer a personas específicas del autobús. Llamaban por nombre a algunos, les preguntaban de dónde venían, a qué se dedicaban, si conocían a ciertas personas. Relató una mujer de 34 años que logró quedar libre tras el interrogatorio. La angustia se multiplicó cuando comenzaron a separar a los pasajeros en 2 grupos distintos, aquellos que serían liberados y aquellos que serían retenidos para verificación, según las palabras exactas usadas por los captores. De las 38 personas que iban en el autobús, 23 fueron forzadas a subir a las camionetas de los sicarios. Entre los desaparecidos se encuentran 17 hombres de entre 19 y 45 años, 4 mujeres de edades comprendidas entre 22 y 38 años, y 2 jóvenes varones de 16 y 17 años. Los 15 pasajeros liberados fueron abandonados a un costado de la carretera.
despojados de sus teléfonos celulares, carteras y cualquier dispositivo electrónico, con la advertencia explícita de que tenían 30 minutos para alejarse del lugar, caminando hacia Tepatitlán, antes de que se arrepintieran de dejarlos ir. El chofer Héctor también fue liberado, pero le confiscaron su teléfono y lo obligaron a conducir el autobús vacío hasta la terminal de Tepatitlán, donde finalmente pudo reportar el incidente a las autoridades municipales alrededor de las 11:45 de la mañana. Para ese momento, el convoy de sicarios y los 23 desaparecidos ya habían abandonado la zona, dispersándose por las brechas rurales que cruzan los municipios de Tepatitlán, Arandas y Jalostotitlán, un área históricamente disputada por células criminales que operan en los Altos de Jalisco. La región de los Altos de Jalisco ha experimentado en los últimos 2 años un recrudecimiento dramático de la violencia vinculada al crimen organizado. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y células disidentes del extinto Cártel de Sinaloa mantienen una guerra territorial por el control de rutas de trasiego de drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas y fentanilo, que se producen en laboratorios clandestinos ubicados en ranchos remotos de la sierra. Además, la región es crucial para el tráfico de precursores químicos que ingresan desde puertos del Pacífico hacia el interior del país. Tepatitlán de Morelos, conocida como la capital ganadera de México y famosa por sus productos lácteos y tequila, se ha convertido paradójicamente en un punto neurálgico de operaciones criminales debido a su ubicación estratégica sobre las carreteras federales 80 y 90, que conectan con Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Este contexto geográfico ha convertido a municipios aparentemente tranquilos y conservadores en escenarios de enfrentamientos, levantones y desapariciones que las autoridades locales prefieren minimizar para no afectar el turismo y la economía regional. El crucero de San José, donde ocurrió la intercepción del autobús, es un punto que habitantes locales conocen bien. Se trata de una intersección donde la carretera federal se cruza con caminos de terracería que conducen a las comunidades de Capilla de Guadalupe, Los Sauces y El Refugio. Durante años, este crucero ha sido señalado por transportistas y conductores como una zona de riesgo, especialmente durante las horas de menor tráfico. A un costado del cruce existe una gasolinera abandonada desde 2023. Cuando sus propietarios decidieron cerrar tras una serie de extorsiones y amenazas. El terreno baldío junto a la estación se ha convertido en un punto de referencia para quienes conocen la zona, pero también en un lugar propicio para emboscadas debido a la falta de vigilancia policial permanente. Residentes de ranchos cercanos confirmaron a medios locales que durante la madrugada del 6 de enero escucharon el movimiento de varias camionetas circulando por las brechas, un patrón que se repite cada vez que se aproxima algún operativo criminal de gran escala. Aquí todos sabemos cuándo algo va a pasar. Se siente el ambiente pesado. Las camionetas empiezan a dar vueltas desde la noche anterior, comentó un ganadero de 61 años que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Las primeras horas tras el incidente estuvieron marcadas por el caos informativo y la lenta respuesta institucional. Aunque el chofer reportó el secuestro masivo alrededor del mediodía del martes, las autoridades estatales no emitieron una alerta oficial sino hasta las 7 de la tarde, casi 8 horas después de los hechos. Este retraso ha generado fuertes críticas de organizaciones civiles y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes argumentan que las primeras horas son cruciales para el rastreo y localización de víctimas. La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó en un comunicado escueto que se habían iniciado carpetas de investigación por desaparición forzada
y que se había desplegado un operativo de búsqueda en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Sin embargo, hasta la tarde del miércoles 7 de enero, ninguna de las 23 personas desaparecidas había sido localizada ni había contacto con sus familias. Los números telefónicos de las víctimas aparecían apagados o fuera de servicio, lo cual sugiere que los dispositivos fueron destruidos o desactivados inmediatamente después del secuestro. Los familiares de los desaparecidos comenzaron a congregarse en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Tepatitlán desde la noche del martes, exigiendo respuestas y acciones concretas. María Elena Torres, madre de Ulises Torres Ramírez, un joven de 24 años que viajaba en el autobús hacia Guadalajara para reincorporarse a su trabajo en una empresa de logística, describió entre lágrimas el momento en que se enteró de la desaparición de su hijo. Me llamó una señora que iba en el autobús y quedó libre. Me dijo que vio cómo se llevaron a mi hijo, que lo subieron a una camioneta gris junto con otros muchachos, que él estaba llorando y gritando que no había hecho nada malo, relató María Elena frente a las cámaras de medios locales. Su testimonio refleja el dolor de decenas de familias que en pocas horas vieron cómo sus seres queridos desaparecían en circunstancias aún no esclarecidas. Entre los desaparecidos también se encuentra Sandra Guadalupe Méndez, una contadora de 29 años, originaria de Lagos de Morelos, que regresaba de visitar a su familia tras las fiestas de fin de año. Su esposo, Ricardo Solís, ha recorrido hospitales, morgues y comandancias de policía sin obtener información alguna. Nadie me dice nada. En la fiscalía me piden que espere, que están trabajando en ello, pero han pasado más de 24 horas y mi esposa sigue desaparecida. No sé si está viva, si está herida, si necesita ayuda, expresó Ricardo en un mensaje de video que circuló ampliamente en redes sociales. La respuesta de las autoridades municipales de Tepatitlán ha sido igualmente criticada por su aparente pasividad. El alcalde del municipio, quien prefirió no emitir declaraciones públicas los primeros días, finalmente apareció en un mensaje grabado en el que llamó a la población a mantener la calma y confiar en las instituciones, un discurso que muchos habitantes consideraron insuficiente y desconectado de la gravedad de la situación. Comerciantes del centro de Tepatitlán reportaron un ambiente de miedo generalizado, con negocios cerrando más temprano de lo habitual y familias evitando salir por las noches. Esto no es nuevo, pero nunca había sido tan descarado. Nunca se habían llevado a tanta gente de un solo golpe y en plena carretera, comentó el dueño de una tlapalería en la calle principal del pueblo. El temor se extiende también a los choferes y empresas de transporte, varias de las cuales han expresado en privado su preocupación por la seguridad de sus unidades y empleados. La línea Estrella Blanca emitió un comunicado en el que lamentaba los hechos y aseguraba estar colaborando plenamente con las autoridades, aunque evitó dar detalles sobre posibles medidas de seguridad adicionales para sus rutas que atraviesan Jalisco. Mientras las familias claman por respuestas, investigadores forenses y analistas de seguridad comenzaron a reconstruir los hechos con base en los testimonios de los sobrevivientes. Uno de los elementos más inquietantes es el nivel de organización y coordinación que mostró el grupo armado. Según las descripciones, los sicarios no solo portaban armamento de alto poder, sino también equinofonos, chalecos tácticos con insignias no identificadas y dispositivos de comunicación tipo radio. Esto sugiere que se trató de un operativo planificado con antelación, posiblemente con información privilegiada sobre los horarios y rutas de ese autobús en particular.
Algunos especialistas en seguridad han señalado que este tipo de operativos con listas de objetivos indican que los grupos criminales cuentan con redes de informantes dentro de terminales de autobuses, empresas de transporte o incluso corporaciones policiales. No es casualidad que supieran exactamente quién iba en ese autobús y a qué hora pasaría por ese punto. Aquí hay una estructura de inteligencia criminal funcionando, explicó un exfuncionario de la Fiscalía General de la República que solicitó anonimato. La hipótesis más manejada por investigadores es que las 23 personas desaparecidas podrían tener algún vínculo, directo o indirecto, con actividades del crimen organizado, o bien que fueron confundidas con integrantes de una organización rival. En Jalisco, particularmente en la región de Los Altos, es común que grupos criminales recluten forzosamente a jóvenes para labores de halconeo, distribución de drogas o incluso para engrosar las filas de sicarios. También se han documentado casos de personas desaparecidas porque trabajaban en sectores considerados estratégicos por los cárteles, como el transporte de mercancías, la construcción o la agricultura, actividades que pueden ser utilizadas como fachada para operaciones ilícitas. Sin embargo, familiares de los desaparecidos rechazan categóricamente cualquier vínculo de sus seres queridos con el crimen organizado. Mi hijo es un trabajador honesto, nunca ha tenido problemas con la ley, es un muchacho de bien que solo iba a trabajar, insistió el padre de uno de los jóvenes desaparecidos durante una entrevista con Radio Altos. Esta narrativa refleja una tensión recurrente en casos de desapariciones masivas en México. La estigmatización de las víctimas y la tendencia de las autoridades a sugerir, sin pruebas, que los desaparecidos algo debían o estaban involucrados en algo malo. El operativo de búsqueda desplegado por las autoridades ha incluido revisiones en ranchos, brechas y caminos rurales de los municipios de Tepatitlán, Arandas, San Miguel el Alto y Jalostotitlán. Elementos de la Guardia Nacional, acompañados por unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, han establecido retenes en las principales carreteras de la región, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones ni hallazgos relevantes. El uso de drones y helicópteros para rastreo aéreo ha sido limitado debido a las condiciones climáticas y la vastedad del terreno rural, caracterizado por cañadas, cerros boscosos y cientos de caminos de terracería que se interconectan en una red laberíntica difícil de monitorear. La falta de cámaras de seguridad en la zona del crucero donde ocurrió el secuestro ha complicado aún más la investigación, ya que no existe evidencia videográfica del operativo, ni de las placas o características específicas de las camionetas utilizadas. Las únicas descripciones provienen de los testimonios de los sobrevivientes, quienes bajo el shock del momento solo pudieron recordar detalles generales: camionetas negras o grises, sin placas visibles, con vidrios polarizados y hombres encapuchados o con pasamontañas negros. En paralelo a la investigación oficial, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco, como las Rastreadores del Fuerte y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, han comenzado a realizar sus propios rastreos en zonas que consideran probables puntos de abandono o ejecución. Estas organizaciones, conformadas principalmente por madres y familiares de víctimas de desaparición, han adquirido a lo largo de los años una experiencia dolorosa pero valiosa en la búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas. Armadas con palas, barras, GPS y perros de rastreo donados por organizaciones internacionales, estas mujeres recorren predios abandonados, barrancas y terrenos agrícolas en busca de señales que las autoridades muchas veces pasan por alto.
Nosotras ya sabemos dónde buscar, conocemos las zonas que el crimen organizado usa para deshacerse de los cuerpos y lamentablemente sabemos que las primeras 72 horas son vitales, explicó Rocío Delgado, fundadora de uno de estos colectivos y madre de un joven desaparecido en 2021, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Su conocimiento empírico, trágicamente adquirido, ha resultado más efectivo en muchos casos que los operativos oficiales. La desaparición masiva en Tepatitlán no es un caso aislado en el contexto de Jalisco y México. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en Jalisco se acumulan más de 15,000 casos de desaparición sin resolver, convirtiendo al Estado en uno de los más afectados por esta crisis humanitaria. Solo en 2025 se reportaron más de 800 nuevas desapariciones en la entidad, la mayoría concentradas en la zona metropolitana de Guadalajara, Los Altos, la región sur y la costa. Este fenómeno está íntimamente vinculado a la disputa territorial entre organizaciones criminales, pero también a la ineficacia estructural de las instituciones de procuración de justicia, la corrupción policial y la impunidad que impera en el sistema. Expertos en derechos humanos han señalado que México atraviesa una crisis de desapariciones equiparable a las peores dictaduras latinoamericanas del siglo XX, con la diferencia de que aquí los perpetradores no son siempre agentes del Estado, sino grupos criminales que operan con niveles alarmantes de impunidad y en ocasiones con la complicidad o negligencia de autoridades locales. El impacto psicosocial de estos eventos en comunidades pequeñas como Tepatitlán es devastador. La sensación de inseguridad permea todos los aspectos de la vida cotidiana. Padres que temen enviar a sus hijos a la escuela, comerciantes que consideran cerrar sus negocios, jóvenes que contemplan migrar a otras regiones o incluso a Estados Unidos en busca de seguridad. En las redes sociales locales, grupos de WhatsApp y Facebook se han convertido en canales de alerta temprana, donde residentes comparten información sobre presencia de camionetas sospechosas, retenes no oficiales o recomendaciones sobre rutas y horarios más seguros para transitar. Este fenómeno de autodefensa informativa refleja la profunda desconfianza hacia las autoridades y la percepción de que las instituciones han sido rebasadas por la violencia. Aquí ya no le creemos a nadie, ni a la policía municipal, ni a los estatales. Todos están arreglados o tienen miedo de actuar, expresó un maestro de secundaria que ha vivido toda su vida en Tepatitlán y que ahora considera seriamente mudarse con su familia a Aguascalientes. El pasado violento reciente de la región refuerza estos temores. En noviembre de 2025, un enfrentamiento entre sicarios y elementos de la Guardia Nacional en las afueras de Arandas dejó 7 personas muertas y varios vehículos incendiados en plena carretera. En septiembre del mismo año se descubrió una fosa clandestina en un rancho de San Miguel el Alto con los restos de al menos 12 personas aparentemente víctimas de ejecuciones relacionadas con disputas del narcotráfico. Estos eventos, sumados al secuestro masivo del 6 de enero, dibujan un panorama de violencia sistémica que las autoridades estatales insisten en minimizar mediante comunicados que hablan de acciones aisladas o ajustes de cuentas entre delincuentes, un discurso que las víctimas y sus familias rechazan como una forma de revictimización y evasión de responsabilidades. Mientras las horas se convierten en días, las familias de los 23 desaparecidos mantienen una vigilia permanente frente a las instalaciones de la Fiscalía Regional. Han colocado fotografías de sus seres queridos, velas, flores y mantas con mensajes exigiendo su aparición con vida. Los queremos de regreso.
Los queremos con vida. No son números, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Se lee en una de las mantas más grandes que cuelga en la fachada del edificio. La desesperación ha llevado a algunos familiares a buscar ayuda en medios de comunicación nacionales e internacionales, con la esperanza de que la presión mediática obligue a las autoridades a intensificar los esfuerzos de búsqueda. Periodistas de la Ciudad de México, Monterrey y Tijuana han viajado a Tepatitlán para cubrir el caso, aunque muchos reconocen en privado que enfrentan riesgos al reportar sobre temas relacionados con el crimen organizado en Jalisco. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con decenas de comunicadores asesinados o desaparecidos en la última década, muchos de ellos precisamente por investigar vínculos entre autoridades y grupos criminales. En este contexto, algunas voces dentro de la propia comunidad de Tepatitlán han comenzado a exigir acciones más drásticas, incluyendo la intervención de instancias federales de mayor jerarquía o incluso de organismos internacionales de derechos humanos. Ya no confiamos en las autoridades locales. Necesitamos que venga la ONU, la CIDH, alguien que de verdad investigue con seriedad y sin miedo, demandó un empresario local durante un foro ciudadano organizado el miércoles por la noche en la Casa de la Cultura de Tepatitlán. Ese foro, convocado por organizaciones civiles, reunió a más de 300 personas que compartieron testimonios, miedos y propuestas para enfrentar la crisis de seguridad. Entre las propuestas destacó la creación de un observatorio ciudadano independiente que documente casos de violencia y desapariciones, así como la exigencia de que las empresas de transporte implementen protocolos de seguridad más rigurosos, incluyendo botones de pánico, rastreo satelital en tiempo real y escoltas en rutas consideradas de alto riesgo. Por su parte, el gobierno estatal de Jalisco ha mantenido un perfil relativamente bajo en el manejo mediático del caso. El gobernador emitió un breve mensaje de solidaridad con las familias y reiteró su compromiso con la búsqueda, pero no ha ofrecido conferencias de prensa detalladas ni ha presentado avances concretos en la investigación. Analistas políticos sugieren que esta postura responde a una estrategia de evitar mayor escrutinio sobre las fallas estructurales en materia de seguridad, especialmente en un año que precede a elecciones intermedias en varios municipios del estado. La narrativa oficial se ha centrado en calificar el secuestro como un hecho lamentable, pero también atípico. Un intento por contener el pánico y preservar la imagen de estabilidad que el gobierno estatal ha tratado de proyectar. Sin embargo, esta estrategia ha chocado con la realidad cotidiana que viven los habitantes de Los Altos, quienes no perciben el secuestro masivo como algo atípico, sino como una escalada predecible de una violencia que lleva años gestándose y que las autoridades han sido incapaces o no han querido frenar.